San Agustín, Reflexiones en torno al Evangelio de San Juan, Tratado 4, acerca de las palabras, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes, etc., hasta él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ha oído decir vuestra santidad con muchísima frecuencia, y lo sabe muy bien, que Juan el Bautista, cuanto más egregio entre los nacidos de mujer y más humilde en el conocimiento del Señor, fue tanto más merecedor de la amistad del esposo, amante apasionado del esposo, no de sí mismo. Busca siempre no su gloria, sino la de su juez, a quien precedía como heraldo. A los anteriores profetas les fue concedido predecir lo futuro sobre Cristo, pero a éste mostrarlo con el dedo. Así como ignoraron a Cristo antes de su venida quienes se mostraron incrédulos a los profetas, del mismo modo lo ignoran quienes lo tienen a la vista. Primero vino oculto y humilde, y tanto más oculto cuanto más humilde. Pero menospreciaron los hombres por su soberbia la humildad de Cristo. Clavaron en una cruz a su Salvador y lo convirtieron en su propio juez. Pero el que primero vino oculto, porque vino con humildad, aparecerá luego manifiesto, porque aparecerá en toda su grandeza. Hace un momento oísteis el Salmo, Dios nuestro Dios aparecerá manifiesto y no guardará silencio. Calló para que se le juzgase, pero no callará cuando empiece a juzgar. El Salmo no diría que vendrá manifiestamente si primero no hubiera venido de un modo oculto, ni que no callará sino porque primero calló. ¿Cómo fue su silencio? Pregunta Isaías. Como oveja fue llevado a la muerte y como cordero que no bala en presencia de quien le esquila, así fue su silencio. Aparecerá públicamente y no guardará silencio. ¿Cómo se mostrará? Le precederá el fuego y en torno suyo una gran tempestad. La borrasca es para que se lleve de la era toda la paja que se está trillando, y el fuego para quemar lo que la borrasca se llevó. Jesús ahora guarda silencio como juez, pero no como legislador. Si Cristo ahora no habla, ¿qué significan los evangelios, las palabras apostólicas, el canto de los salmos y los oráculos de los profetas? Pero Cristo en todo esto no calla. Calla ahora porque no juzga, no porque no avise. Vendrá lleno de gloria para hacer justicia y se manifestará a todos, aún a los incrédulos. Pero ahora que estaba presente, aunque oculto, tenía que ser objeto de menosprecio. Tuvo que ser objeto de menosprecio para que lo crucificaran. Era necesario su crucifixión para que se derramase la sangre precio de nuestra redención. Fue crucificado para pagar el precio de nuestro rescate. Para ser crucificado tuvo que ser despreciado, y por eso aparece humilde. Sin embargo, porque su aparición en carne mortal fue como aparecer de noche, quiso encenderse una antorcha para ser visto. Esta antorcha era Juan, de quien ya habéis oído muchas cosas. El texto del Evangelio que acabáis de oír contiene la palabra de Juan, quien ante todo, y esto es lo principal, declara expresamente que él no es el Cristo. Era tanta la grandeza de Juan que podía hacerse pasar por Cristo. Y así demuestra su humildad en que dijo que no lo era, siendo así que hubiera podido pasar por tal.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le envían sacerdotes y levitas con la misión de preguntarle quién era. No les enviarán con esa misión a no ser que, como impelidos por su gran autoridad, en virtud de la cual tenían la osadía de bautizar. Él confesó y no negó. ¿Qué confesó? Confesó que él no era el Cristo. Le preguntaron de nuevo, ¿qué eres, pues? ¿Eres tú Elías? Sabían que Elías precedería al Cristo. No había nadie entre los judíos que ignorara el nombre de Cristo. No creían que Jesús fuera el Cristo, pero no dejaban por eso de creer en su venida. Esperando que había de venir, tropezaron contra él, ya presente, como contra una pequeña piedra. Esta piedra era todavía pequeña, pero separada ya del monte, sin auxilio de manos. Esto es lo que dice el profeta Daniel, que vio una piedra separada del monte sin manos. ¿Qué sigue? Y creció, dice, aquella piedra y vino a ser una montaña grande que llena toda la tierra. Atención vuestra caridad a lo que voy a decir. El Cristo presente en medio de los judíos estaba ya desgajado del monte. Esta montaña es el reino de los judíos, pero el reino de los judíos no había llenado la tierra entera. De allí fue desgajada aquella piedra, porque allí nació por entonces el Señor. ¿Y por qué sin manos? Porque la Virgen dio a luz a Cristo sin obra de varón. Ya estaba pues esta piedra desgajada, sin manos en presencia de los judíos, pero era pequeña y no sin razón. Aún no había crecido y llenado toda la tierra. Esto lo mostró en su reino, que es la Iglesia, la cual llenó toda la superficie de la tierra. Pero como todavía no había crecido, tropezaron contra él como contra una piedra, y se verificó en ellos la escritura: quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y sobre quienes ella cayere los desmenuzará. Cayeron primero sobre la pequeña piedra, que hecha grande caería sobre ellos. Pero antes de machacarlos en su venida gloriosa, les hace caer con venida humilde. Tropezaron contra él y fueron derribados, no triturados, sino derribados. La trituración tendrá lugar en su venida gloriosa. Los judíos tropezaron contra la piedra que aún no había crecido. Por eso son excusables. Pero ¿qué decir de aquellos que tropezaron contra el mismo monte? Ya sabéis de quiénes hablo. Los que niegan la iglesia, ya difundida en todo el orbe, no tropiezan contra la humilde piedra, sino contra el mismo monte en el que aquella piedra se convirtió, creciendo progresivamente. Los ciegos judíos no vieron esta pequeña piedra, pero qué ceguedad no ver la montaña. Lo vieron humilde y no lo recibieron. Por la antorcha se les mostraba. Aquella que era el más grande entre los nacidos de mujer fue lo primero que dijo: yo no soy el Cristo. Y se le preguntó: ¿eres tú acaso Elías? Y la respuesta fue: no lo soy. Cristo envía delante de él a Elías. Y la respuesta del Bautista fue: yo no soy Elías.
Esto nos plantea una dificultad, porque es de temer que los poco instruidos juzguen que existe contradicción entre lo dicho por Cristo y lo dicho por Juan. En un lugar del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo habla a los discípulos de cosas concernientes a su persona, ellos le proponen esta cuestión. ¿Cómo es que los escribas o peritos de la ley dicen que Elías debe venir primero? El Señor les responde, Elías ya ha venido, e hicieron con él cuanto quisieron. Y si lo queréis saber más claro, Elías es Juan el Bautista mismo. Nuestro Señor Jesucristo dice expresamente que Elías ya ha venido y que es Juan Bautista mismo. Se pregunta a Juan y declara que él no es ni Elías ni el Cristo. Y ciertamente tan verdadera es la declaración de que él no es el Cristo como la de que tampoco es Elías. ¿Cómo pues concertar la declaración del precursor con las palabras del juez? ¿Es posible que mienta el precursor cuando lo que habla lo ha oído al juez mismo? ¿Por qué pues afirma el Bautista que él no es Elías y el Señor dice que sí, que es Elías mismo? Nuestro Señor Jesucristo quiso que Él fuese la prefiguración de su segunda venida, ya que Juan tenía el mismo espíritu de Elías. Lo que es Juan en la primera venida, será Elías en la segunda. Como las venidas del juez son dos, dos son también los precursores. El juez es el mismo, mas los precursores son dos. Los jueces no, es uno solo. El juez debía venir primero para ser juzgado. Envió delante de él el primer heraldo, que llamó Elías, porque será Elías en la segunda venida lo que es Juan en la primera. Mire vuestra caridad cómo es verdad lo que digo. En la concepción de Juan, o mejor, en su nacimiento, hizo el Espíritu Santo esta predicción que en él debía tener su cumplimiento. Y será, dice, el precursor del Altísimo con el espíritu y la virtud de Elías. Él no es, pues, Elías, pero tiene el espíritu y la virtud de Elías. ¿Qué significa tener el espíritu y la virtud de Elías? Que tiene, como Elías, el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué es como Elías? Porque lo que será Elías en la segunda venida, eso mismo es Juan en la primera. La respuesta de Juan está bien, entendida en su sentido propio. El Señor dice en sentido figurado que Juan es Elías mismo. Juan, ya lo he dicho, afirma que él no es Elías propiamente. Si se lo mira como precursor, Juan es Elías mismo. Porque lo que es Juan en la primera venida, eso mismo será Elías en la segunda. Pero si se mira a la persona como tal, Juan es Juan, como Elías es Elías. El Señor pues dice bien en sentido figurado que Juan es Elías, como dice bien Juan en sentido propio que él no es Elías. Ni Juan, ni el Señor, ni el heraldo, ni el juez dicen falsedad alguna si se entiende bien el sentido de sus palabras. ¿Y quién las entenderá? Quien imite la humildad del precursor y conozca la grandeza del juez. Nadie más humilde que el mismo precursor. El mérito más grande de Juan es, hermanos míos, este acto de humildad. Pudo inducir a error a los hombres y pasar por el Cristo y considerarle como el Cristo,
tan grande era la gracia que había recibido y tan eminente su grandeza. Y sin embargo, abiertamente declara que él no es el Cristo. ¿Eres por ventura Elías? Si ahora decía que sí, que era Elías, daría ocasión a que se pensara que estaba próxima la segunda venida de Cristo como juez, y no la primera, para ser juzgado. Pero con la respuesta de que no era Elías, daba a entender que Elías había de venir. Respétese al humilde del cual es Juan precursor, para que no se le experimente como excelso y del que será precursor Elías. El Señor concluye diciendo, Elías es Juan Bautista, que ha de venir. Elías ya vino en el que es su prefiguración, y luego vendrá en su propia realidad. Entonces Elías será Elías en persona, y ahora es Juan por la representación. Ahora Juan es Juan en realidad, y es Elías también en figura. Los dos heraldos se identifican como figuras y se distinguen como personas. El juez es uno solo, sea quien fuere el heraldo que le preceda. Y le preguntaron, ¿qué eres pues? ¿Eres tú Elías? No, es la contestación. Entonces le hacen otra pregunta. ¿Eres el profeta? No, vuelve a repetir. ¿Quién eres tú? Siguen preguntándole, para dar una respuesta a quienes nos han enviado. Dinos algo de tu persona. Yo, dice, soy la voz del que clama en el desierto. Estas son palabras de Isaías. Esta profecía, yo soy la voz del que clama en el desierto, se cumplió en Juan. ¿Qué clama? Enderezad los caminos del Señor, haced rectas las sendas de nuestro Dios. ¿No os parece que el heraldo debe decir, retiraos, dejar expedito el camino? A pesar de que el heraldo debe decir, retiraos, dice Juan en cambio, venid. El heraldo aleja del juez, mientras que Juan invita a que se acerque a él. Juan invita a que se acerquen al humilde para que no experimentarle juez excelso. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor. Haced rectas las sendas de nuestro Dios. No dice, yo soy Juan, yo soy Elías, yo soy un profeta. ¿Qué dice? Yo me llamo la voz del que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor. Yo soy esta profecía misma. Los enviados eran del partido de los fariseos, es decir, de los príncipes de los judíos, y le preguntan de nuevo y le dicen, ¿por qué bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni profeta? Les parecía como un acto de osadía el que él bautizase, y por eso le preguntan qué le hace equivale a esta. ¿En nombre de quién bautizas? Se te pregunta si eres el Cristo, y la respuesta es que no. Se te vuelve a preguntar si eres tal vez su precursor, porque se sabe que Elías ha de preceder a la venida de Cristo, y lo niegas también. Se insiste en la pregunta de si por ventura eres uno de aquellos heraldos que le preceden con mucha antelación, es decir, un profeta, y en virtud de eso has recibido tal potestad. Y respondes que no lo eres. Juan no era profeta, era más que profeta. Del Señor es este testimonio.
¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña que el viento mueve? Se sobreentiende sin duda que no. Juan no es esto. Juan no es uno de aquellos que el viento mueve. El que es movido por el viento se ve acosado por todas partes del espíritu de seducción. ¿Qué habéis, pues, ido a ver al desierto? ¿Un hombre que viste regaladamente? Juan viste un hábito duro, es decir, una túnica hecha de pelos de camello. Quienes visten regaladamente viven en los palacios de los reyes. ¿No habéis, pues, ido a ver a un hombre que viste regaladamente? ¿Qué habéis ido a ver? ¿A un profeta? Os digo de verdad que sí, que este es más que profeta. Los profetas predijeron con mucha antelación la venida de Cristo. Juan, en cambio, nos lo muestra ya presente. ¿Por qué bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni profeta? Respuesta de Juan. Yo bautizo con agua, pero existe ya uno entre vosotros que no conocéis. No se echaba de menos al humilde. Por eso se enciende una antorcha. Ved cómo cede el puesto quien podía pasar por otra cosa. Él es quien viene después que yo, y que ha existido antes que yo, y, como ya he dicho, superior a mí, y a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Cuánto se rebaja. Por eso se le ensalza tanto, ya quien se humilla será ensalzado. Juzgue ahora, según esto, vuestra santidad. Si Juan se rebaja hasta el extremo de decir que no es digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿hasta qué extremo deberán rebajarse quienes dicen, nosotros bautizamos, lo que damos es nuestro y además es santo? Juan dice, no yo, sino él. Estos en cambio dicen, nosotros. No es digno de Juan de desatar las correas de sus sandalias, y aunque se juzgase digno, qué grado de humildad el suyo. Y si a continuación dijese, después de mí viene quien es superior a mí, y solo soy digno de desatar las correas de sus sandalias, qué rebajamiento tan grande. Pero cuando ni de esto se juzga digno siquiera, qué lleno debía estar del Espíritu Santo para que él así conozca al Señor y merezca pasar de siervo a ser amigo suyo. Esto acaeció en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente ve Juan a Jesús venir hacia él y dice, mirad, es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Que nadie pues se atribuya y diga que Él es el que quita los pecados del mundo. Fijaos ahora contra qué insolentes personas extendía Juan su dedo. No habían nacido todavía los herejes y ya se les señalaba con el dedo. Desde las riberas del Jordán levanta la voz contra los mismos que la levanta hoy desde el Evangelio. Jesús se le acerca y ¿qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios. Si es Cordero, es inocente. Juan es también Cordero. Luego, ¿es también inocente? Pero, ¿quién es inocente? ¿Hasta dónde se extiende su inocencia? Todos venimos de aquella semilla y vástago de que habla David con sollozos y gemidos. Yo he sido concebido en la iniquidad y en el pecado me alimentó mi madre en su seno.
Cordero, pues, es solamente aquel que no ha venido en estas condiciones. No fue concebido en iniquidad, ya que no fue concebido por obra de mortal, ni lo alimentó en la iniquidad su madre cuando lo tuvo en su vientre, porque virgen lo concibió y virgen lo dio a luz. Lo concibió por la fe y por la fe lo crió. He aquí pues el Cordero de Dios. No hay en él la semilla de Adán. Toma de Adán la carne, no el pecado. Solo este, que no toma de nuestra masa el pecado, es el que borra nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que borra los pecados del mundo. Hay algunos, como sabéis, que dicen a veces que ellos son santos y que borran los pecados del mundo. Porque si quien bautiza no es santo, ¿cómo puede borrar de otro el pecado cuando él está lleno de pecados? No contesto esto con palabras mías a esta afirmación. Leamos este texto. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que borra los pecados del mundo. Que nadie se vanagloríe en presencia de los demás. No vuele el pájaro a las montañas, confíe en el Señor. Y si levanta sus ojos a los montes de donde le viene el auxilio, que entienda que su auxilio no es sino del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué perfección igual a la de Juan? Sin embargo, a la pregunta, ¿eres tú el Cristo? Contesta, no. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Por qué, pues, bautizas? He aquí el Cordero de Dios, he ahí el que quita los pecados del mundo. Este es de quien dijo, después de mí viene uno que es más grande que yo, que es superior a mí. Viene después de mí porque ha nacido después que yo. Es antes que yo, porque es superior a mí. Existía antes que yo, porque en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y yo no lo conocía, dice Juan. He venido yo a bautizar con agua para mostrarlo a Israel. De Juan es este testimonio. He visto yo mismo al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua fue quien me dijo, sobre el que vieres al Espíritu Santo que desciende y se posa sobre él, ese mismo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo mismo lo vi y di testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Preste vuestra caridad un poco de atención. ¿Cuándo conoció Juan a Cristo? Juan fue enviado a bautizar con agua. ¿Y el porqué de este bautismo? Para mostrarlo, dice, a Israel. ¿Para qué sirvió el bautismo de Juan? Si el bautismo de Juan, mis hermanos, era de alguna utilidad, subsistiría todavía hoy y seguiría bautizándose los hombres con el bautismo de Juan, y se llegaría así al bautismo de Cristo. Pero, ¿qué dice el precursor? Para que se manifieste a Israel, es decir, que vino a bautizar con agua para que Cristo se mostrase a Israel, al pueblo de Israel. Juan recibió el ministerio de bautizar con agua de penitencia para preparar el camino del Señor cuando aún no había aparecido.
pero desde el momento que el Señor fue conocido, era ya superfluo prepararle el camino. Él mismo era ya el camino para quienes le conocían. Por eso no duró mucho el bautismo de Juan. ¿Cómo se mostró el Señor? Humilde. Por eso recibió Juan el bautismo con el que el Señor mismo sería bautizado. ¿Había necesidad de que el Señor fuese bautizado? Preguntando yo también es como contesto enseguida. ¿Había necesidad de que el Señor naciese, fuese crucificado, muerto y sepultado? Si hasta esos extremos llegó en sus humillaciones por nosotros, ¿cómo no había de recibir el bautismo? ¿Y para qué recibió del siervo el bautismo? Para que no te desdeñes tú de recibir el bautismo del Señor. Preste atención vuestra caridad. Existirán en la Iglesia catecúmenos de virtud excelsa. Acontece en efecto a veces que ves a un catecúmeno que se abstiene del matrimonio carnal, que da un adiós al siglo, que renuncia a todo lo que posee y que se lo distribuye a los pobres, y es simple catecúmeno, y más instruido tal vez en la doctrina de la salvación que muchos fieles. Existe el temor de que éste venga a decir en su interior del bautismo santo con que se borran los pecados. ¿Qué más puedo yo recibir? He aquí que soy mejor que aquel fiel y que aquel otro. Piensa él, cuando esto dice, en fieles, o que están casados, o que son tal vez idiotas, o que tienen y poseen sus bienes, que él, en cambio, ha distribuido ya entre los pobres, y juzgándose mejor que el que ha sido bautizado, se desdeña de venir al bautismo diciendo, ¿yo he de recibir lo que este y el otro? Y aparecen ante su vista como despreciados, y él como rebajado al recibir lo que peores que él recibieron, porque efectivamente se juzga mejor. Sin embargo, siguen pensando sobre él todos sus pecados si no viene al bautismo de salud, donde se borran. Y con toda su excelencia no puede entrar en el reino de los cielos. Mas para que aquellas personas que se tenían por tan perfectas fuesen traídas por el Señor a su bautismo y se les perdonasen los pecados, es por lo que vino Él al bautismo de su siervo. Y sin tener Él mismo nada que perdonarle ni nada que purificar, no dejó por eso de recibir del siervo el bautismo. Así es como habla el hijo soberbio e insolente que se desdeña de recibir con los ignorantes aquello mismo de donde le viene la salud. Y es como decirle, ¿hasta dónde te subes? ¿Hasta dónde te elevas? ¿Cuánta es tu excelencia y gracia? ¿Puede ser mayor que la mía? Si he venido yo al esclavo, ¿te desdeñas tú de venir al Señor? Si recibí yo el bautismo del siervo, ¿te desdeñas tú de ser bautizado por el Señor? Pues para que os deis cuenta, hermanos míos, de que el Señor no vino a Juan atado por las cadenas del pecado, dicen los otros evangelistas que al acercarse a él el Señor para ser bautizado, exclamó Juan, ¿vienes tú a mí? Soy yo más bien quien debe ser por ti bautizado. ¿Qué le responde el Señor? No pongas ahora resistencia, cúmplase toda la justicia. ¿Qué significa? Cúmplase toda la justicia. He venido a morir por los hombres, y ¿rehusaré ser bautizado por ellos? ¿Qué significa pues que toda la justicia se cumpla? Que llegue a su consumación la humildad,
porque pues no había de recibir el bautismo del siervo bueno, quien recibió la pasión de crueles siervos. Estad pues atentos. Si Juan bautizó únicamente para que la humildad del Señor se mostrase en su bautismo, bautizado ya el Señor, no había por qué se bautizase otro alguno con este bautismo. Pero la verdad es que se bautizaron muchos con este bautismo. El Señor recibió el bautismo de Juan y este bautismo dejó de existir, porque casi inmediatamente después fue encarcelado Juan y desde entonces no se sabe de nadie que haya sido bautizado con ese bautismo. Si pues vino Juan a bautizar únicamente para que se nos mostrara la humildad del Señor y así no nos desdeñásemos de recibir del Señor lo que Él del siervo recibió. ¿Debió Juan bautizar solamente al Señor? Pero si Juan solamente bautizase al Señor, habría quienes creyeran ser más santo el bautismo de Juan que el de Cristo, como si solo Jesús fuera digno de ser bautizado con el bautismo de Juan, mientras que todo el género humano es bautizado por el bautismo de Cristo. Siga con atención vuestra caridad. Hemos sido bautizados con el bautismo de Cristo no solo nosotros, sino todo el mundo, y se continuará bautizando hasta el fin del mundo. ¿Quién de nosotros puede en algo siquiera compararse con Cristo, de quien Juan mismo dijo que no era digno de desatarle las correas de sus sandalias? Si pues Cristo, cuya excelencia es tanta como la de un Dios hombre, hubiera sido él solo bautizado con el bautismo de Juan, ¿qué dirían las gentes? ¿Qué bautismo es el de Juan? Augusto bautismo, misterio inefable, tiene que ser. Mirad, solo Jesús mereció ser bautizado con el bautismo de Juan. Y parecería así mayor el bautismo del siervo que el bautismo del Señor. Hubo otros que se bautizaron con el bautismo de Juan para que no se estimase en más el bautismo de Juan que el de Cristo. Pero también se bautizó el Señor para que, recibiendo el Señor el bautismo del siervo, no desdeñasen otros siervos el bautismo de su Señor. Tal fue la misión de Juan. Pero ¿conocía Juan a Cristo o no? Si no lo conocía, ¿por qué cuando se acercó Cristo al río dice Juan, soy yo quien debe ser bautizado por ti? Es como decir, sé quién eres. Si pues sabía quién era, esto lo supo ciertamente cuando vio a la paloma que descendía. Es evidente que la paloma no descendió sobre el Señor hasta que salió de las aguas del bautismo. El Señor, después de bautizado, salió de las aguas, se abrieron los cielos y vio sobre él la paloma. Si pues es después del bautismo cuando bajó la paloma y antes de que se bautizase el Señor le dice Juan, ¿vienes tú a mí? Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Es que antes ya sabía quién era aquel a quien así hablaba. ¿Tú vienes a mí? Yo soy quien debe ser bautizado por ti. ¿Cómo pues se expresa así? Yo no lo conocía, sino quien me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vieres que desciende el Espíritu en forma de paloma y que se posa sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. No es pequeña dificultad esta, mis hermanos. Si habéis visto la dificultad, no es poco. Resta que nos dé la solución el Señor. Sin embargo, vuelvo a repetir, si habéis visto la dificultad, no es poco.
Haced la suposición de la presencia de Juan entre vosotros, entre vuestros ojos, en la ribera del río. Luego la llegada del Señor para ser bautizado, porque aún no lo está. Oye ahora la voz del Bautista. ¿Vienes tú a mí? Yo soy quien por ti debe ser bautizado. Luego él conoce ya al Señor, por quien quiere ser bautizado. El Señor, después de su bautismo, salió de las aguas, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo. Ahora es cuando le conoce Juan. Si es ahora cuando lo conoce, ¿por qué dijo antes, yo soy quien debe ser bautizado por ti? Mas si no es ahora cuando lo conoce, porque ya lo conocía, ¿qué significan estas palabras? Yo no lo conocía, sino que me envió a bautizar con agua. Él es el que me dijo, sobre quien vieres que descienda el Espíritu Santo y que reposa sobre él como una paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Hermanos, no dudo os sería gravoso resolver hoy esta cuestión, porque ya es mucho lo que se ha dicho. Tened entendido, sin embargo, que es tal esta cuestión, que ella sola destruye el partido de Donato. Por esto lo propongo a vuestra caridad, para estimular así vuestra atención, como es mi costumbre. Y al mismo tiempo para que oréis por mí y por vosotros. Por mí para que me conceda el Señor decir cosas dignas. Por vosotros para que se os conceda la inteligencia de ellas. Entre tanto, dignaos hoy que se difiera la cuestión. Pero mientras llega la solución, quiero deciros en pocas palabras esto. Que preguntéis serenamente y que no haya riñas, ni discusiones, ni altercados, ni rencores. Que indaguéis por cuenta propia y que preguntéis a otros y les digáis, nos ha propuesto nuestro obispo hoy esta cuestión, que solucionará si el Señor le da sus auxilios. Pero ya se soluciona o no, creed que he propuesto una cuestión que me preocupa. Estoy muy preocupado. Dice Juan, yo soy quien debe ser bautizado por ti, lo cual es como si conociera a Cristo. Porque si no conociera a aquel que querría le bautizase, era temerario decir, yo soy quien debe ser por ti bautizado. Luego lo conocía. Si lo conocía ya, ¿qué significa lo que sigue? Yo no lo conocía, sino que él que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vieres que desciende el Espíritu y se posa sobre él en forma de paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué decir? Que no sabemos cuándo descendió la paloma. Pero a fin de que no se escuden con eso, léase los otros evangelistas, que dicen esto con más claridad, y se ve clarísimamente que descendió la paloma cuando el Señor subió de las aguas. Los cielos se abren sobre el bautizado y vio al Espíritu que descendió. Si Juan no lo conocía hasta después de bautizado, ¿por qué cuando viene el bautismo le habla así? Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Entre tanto, hermanos, meditad sobre esta dificultad, hablad de ella y tratadla entre vosotros. Dios nuestro Señor se digne mostrar a alguno de vosotros la solución antes de oírla de mis labios. Tened en cuenta, sin embargo, mis hermanos, que la solución de este problema reducirá al más completo silencio y cerrará la boca para siempre, si es que tiene rubor, a los partidarios de Donato,
sobre la gracia del bautismo, quienes cubren de tinieblas a los ignorantes y ponen redes a las aves que vuelan.